tal, Luis? Buenas tardes a todos. Bien, 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 muy bien. muy bien. Nadine, ¿me haces entender qué es lo que quiere decir el presidente Milei en su último tuit? No te lo voy a leer completo, pero más o menos lo que yo interpreto es que así como el dólar, al ser un activo financiero, ajusta más rápido que los bienes y anticipa eventualmente la suba de precios, ¿m? El hecho de que esté bajando el dólar o que se esté apreciando la moneda, que es el peso argentino, podría preanunciar una desaceleración de la inflación o de la suba de precios. ¿Se entendió lo que quise decir? ¿Sí? Eh, bueno, es complejo interpretar un texto, ¿no es cierto?, de alguien, pero entiendo que lo que está detrás de eso es, Luis, yo hoy publiqué un pequeño análisis ¿Sí? de los pasivos del Banco Central, ¿sí? Que el Banco Central tenía muchos pasivos en la ELIX, ¿sí? Esos pasivos en la ELIX implicaban emitir pesos. Yo, para pagar los intereses de esos pasivos, el Banco Central todos los meses tenía que emitir pesos, que luego por otra ventanilla los volvía a sacar con las mismas LELIQ, lo cual hacía que el pasivo ese se mantuviera al menos con el mismo tamaño real. Y generar inflación. O sea, generar emisión, pero como no querés inflación, volvés a poner otra LELIQ y lo volvés a sacar, la volvés a poner, entonces se generaba un círculo vicioso, porque sobre eso vos pagás intereses. Entonces, si uno mira los datos de enero, los pasivos remunerados del Banco Central, que es una cuestión técnica, pero para que se entienda, un pasivo que tiene el Banco Central, deuda que tiene que pagar, se redujo un 25% real. Es decir, en enero de este año tuviste las 3/4 partes del pasivo monetario remunerado que tuviste en enero del año pasado. Eso entiendo que es uno de los caminos por los cuales el gobierno busca bajar la emisión de pesos y consecuentemente eliminar la inflación, y lo está haciendo en buena medida, creo yo, en gran parte con una tasa de interés negativa, o sea, se paga una tasa de interés menor a la inflación, y en el final del día el combo de pesos que emite cuando compra dólares y los pesos que esteriliza, se generó esto, o sea, una caída del 25% real, que es una caída, a mi criterio, muy importante. Ahora, Nadine, ayúdame más todavía. ¿Esto es bueno o es malo? Para la gente que está escuchando la radio en este momento, para la gente que está tratando de soportar y sobrevivir a esta altísima inflación, ¿es bueno o es malo? El presidente habló de se podría llegar a ver la luz al final del camino. ¿Me lo traducís si es que podés? Sí, yo hago mi análisis, trato Sí, sí. de ayudarte y ayudar a... Esto significa, Luis, una pérdida real de riqueza. O sea, si vos tenés un plazo fijo, hoy podés comprar menos con el plazo fijo que lo que comprabas el año pasado, ¿sí? Porque la tasa de interés de ese plazo fijo es menor a la inflación. Cuando uno condensa, está este dato que te dije recién, una caída del 25% real. ¿Esto qué significa? Esto significa menor capacidad de consumo, significa menor actividad económica, ¿sí? Ahora, yo te Eso puedo hacer una pregunta. exactamente es eso. Nadine, está bien. Ahora, obviamente que es mejor aumentar la capacidad de consumo. Ahora, yo te digo lo que me pasa a mí. No tengo problemas económicos como los demás. Cada uno tiene problemas de acuerdo a su dimensión, ¿no? Porque eso también es francamente relativo. ¿M? Ahora, yo hay cosas que no las compro porque están demasiado caras y no estoy dispuesto a pagar por el precio que las ponen. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, por eso. Esto, digamos, yo creo que el gobierno tiene básicamente dos caminos centrales para bajar la inflación. Uno es este, que es achicar este pasivo monetario. En el ideal, si el gobierno lo lleva a cero, deja de tener una fuente de emisión de pesos, ¿sí? Porque eliminaste la fuente de emisión de pesos. Entiendo que eso debe ser un objetivo al que el gobierno va a tratar de llegar lo más cercano Sí, posible. sí, lo puso como su primera, como su prioridad, ¿no? Y paralelamente tenés la búsqueda de eliminación del déficit fiscal, que es otra fuente de emisión de pesos, porque si el Banco Central le emite pesos al Tesoro para que financie el déficit, tenés la fuente primaria de emisión de pesos, que luego te empieza a generar otras complicaciones, como
generado muchísimas LELIQ. Entonces, son las dos vías que se están dando hoy, y esto, Luis, en el proceso tiene una pérdida, tiene una caída de consumo, tiene una recesión de la economía, porque, por ejemplo, buena parte del ajuste que se hizo en enero lo hicieron los jubilados y lo hicieron los asalariados del sector público. O sea, los jubilados en Argentina en el primer trimestre van a terminar perdiendo un 45% de poder adquisitivo respecto al año pasado. Claro, claro. Entonces, ese es el contexto, este es el proceso. Lo que el gobierno seguramente busca es que este proceso sea el más corto posible. La clave para mí es la sostenibilidad por parte de la sociedad. O sea, la sociedad tiene que sostener esto, tiene que aguantar, el gobierno tiene que lograr contener a los más desprotegidos en este proceso, y obviamente debe buscar que esto sea lo más corto posible. O sea, que el inicio de una etapa donde no tengas motivos para emitir, porque no tengas déficit, porque hayas bajado este pasivo monetario, porque los precios relativos se hayan acomodado, sea el más cercano posible. Porque si esto dura mucho tiempo, las posibilidades de que la sociedad sostenga esta etapa son menores. Entiendo. Te hago una última pregunta general. ¿Qué estás viendo en economía real? ¿Qué estás viendo? Bueno, se está dando esto que decimos, ¿no? O sea, una fuerte caída de consumo de bienes durables, consumo de autos, consumo de electrodomésticos, y también hay una caída de consumos masivos, quizás más focalizada en algunas regiones del país, lo cual, digamos, es lógico, es muy negativo desde el punto de vista social, pero es lógico porque es la contracara de esa caída tan importante que está teniendo el salario real, que están teniendo las jubilaciones, y que también estás teniendo, por ejemplo, si el gobierno dejó de enviar plata a una provincia, como lo hizo en enero, bueno, eso implicó que la provincia tal vez no pague lo que tenía que pagar. O sea, se generan complicaciones en la cadena de pagos, y eso te hace caer la actividad. Sí. No, perdón, termina con la idea. No, que es, digamos, la recesión es una consecuencia lógica de este proceso que estamos viviendo. Por eso digo, la clave de la contención social, la contención de los sectores que peor la están pasando, para ver cómo se llega a esa etapa donde se puede iniciar un proceso de una eliminación de la emisión monetaria que luego la gente no quiere y por ende genera inflación. Nadine Arganeras, economista, directora del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, muchísimas gracias por atendernos. Con gusto, que tengan buenas tardes. Bueno, estaba, es un fenómeno.